Muy buenos días a todos, hermanos. Dios los bendiga. Doy gracias a Dios por la bendición y la oportunidad que me da de estar entre ustedes una vez más. Reciban saludos de la Iglesia de Cristo ahí en Ciudad Victoria, en la congregación del 11 Allende. Les envían cordiales saludos a cada uno de ustedes y gracias a nuestro Dios que se ha llegado la fecha para estar entre ustedes, y agradezco a Dios la oportunidad de compartirles el consejo de la palabra de nuestro Dios, y a mi hermano José también, que me permite tomar este lugar para hablar de su palabra. Les invito a abrir sus Biblias allá en Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer unos versículos de donde vamos a estar estudiando la palabra en esta mañana. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Dice así la palabra. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuándo fue la última vez que recibí una invitación para asistir a una boda? Yo en la congregación, hace el año pasado, finales del año pasado, dos jóvenes, dos muchachas de la congregación, hijas de unos hermanos, contrajeron matrimonio. Primero una, luego otra, y ahora ya viven en Monterrey. Se casaron y sus esposos pues viven, trabajan, y ellos también se fueron a vivir a Monterrey. Y siempre asistir a una boda es algo muy emocionante. El que te inviten también es importante, porque eres apreciado, te consideran en la familia alguien con quien quieren compartir un momento especial de su vida. Yo creo que también recordamos cuando nos casamos, los que ya estamos casados, esa fecha, la preparación, el previo, el momento y el lugar, hermanos, es algo que queda guardado en el corazón toda nuestra vida, ¿verdad? No importa si tenemos poco tiempo de casados, si tenemos un matrimonio de mediana edad, o si ya su matrimonio es de muchos años. Siempre es hermoso recordar ese momento cuando unió su vida a su esposa, a su esposo, ¿verdad? La Biblia nos habla precisamente de una boda muy especial, ¿verdad? Una boda, hermanos, en el que, como leemos aquí en las Escrituras, causan gozo, causan alegría, dice el versículo 7, ¿verdad? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos, les preguntaba, ¿verdad?, ¿cuándo fue la última vez que los invitaron a una boda? Y hermanos, siempre cuando recibimos una invitación, viene el nombre de los padres, ¿verdad? Fulano de tal, el hombre, la mujer, y luego los otros papás, ¿verdad?, del novio. Y finalmente mencionan a los dos que se van a casar, mencionan la fecha, mencionan el lugar, mencionan la hora, pero también hay algunos detalles dentro de esa invitación, como son cómo debe ir uno vestido, ¿verdad? Si es una boda formal, si es una boda al aire libre. También hay detalles, por ejemplo, de los regalos, ¿verdad? Si van a ser regalos físicos, si van a ser una tarjeta de regalo, si va a ser dinero. En fin, la invitación tiene detalles los cuales describen ese momento tan especial al cual estamos siendo invitados. La Biblia, hermano, nos habla de unas bodas en las que un esposo, una esposa se van a unir en matrimonio. Y, hermanos, dice la Escritura aquí, ¿verdad?, que es motivo de gozo y alegría. Hoy quiero que aprendamos, hermanos, basados en estos pasajes, un tema que quiero compartir con ustedes, el cual se ha titulado Invitados a las bodas del Cordero. Para poder nosotros entender un poco el tema de una boda, nosotros por lo general consideramos lo que nosotros hacemos en una boda en el tiempo actual. A través de las generaciones, a través de la historia, las bodas son lo mismo en esencia. Dos personas se unen en matrimonio para formar un hogar.
Y obviamente la ceremonia, la celebración, pues incluyen invitados, incluye la familia, amigos, incluye un banquete, ¿verdad? Incluye atuendos, incluye varias cosas, hermanos, que hacen especial una boda. En este caso, hermanos, no es la excepción. Ahora, sin embargo, si hablamos de estas bodas, están bajo el contexto de la cultura judía. Y dentro de ello, hermanos, hay cosas que, por ejemplo, nosotros no hacemos como ellos hacían. Las bodas, hermanos, si bien en esencia es lo mismo, las costumbres y las cosas que hacían son diferentes. Incluso estamos hablando de tiempos diferentes. Nosotros una boda dura máximo 2 días en celebrarse, ¿verdad? Pero en el caso de los judíos, hermanos, las bodas duraban días, incluso semanas la celebración. Por lo tanto, ser participante de una boda, hermanos, representaba gran alegría por mucho tiempo, por muchos días, los cuales traían obviamente a la persona invitada, a la persona participante, a disfrutar en gran manera este tipo de celebraciones. Cuando hablamos, hermanos, de una boda en los tiempos bíblicos, hermanos, podemos encontrar algunos detalles importantes para poder entender cómo estas bodas se celebraban. Podemos ir a lo que se hacía en los tiempos bíblicos, ¿verdad? El proceso, por ejemplo, de una boda judía daba comienzo con la celebración del desposorio. Es decir, lo que hoy día se denomina como el compromiso, ¿verdad? Una cena de compromiso donde se invita a la familia, a algunos amigos, y donde se anunciaba que 2 personas se iban a casar. Para los judíos, hermanos, esto era la celebración del desposorio, que primero iniciaba con los padres de los novios, ¿verdad? Que incluso cuando estos aún eran niños, hermanos, ¿verdad? Los padres se juntaban, ¿sabes qué? Pues vamos a que nuestros hijos se casen, ¿verdad? Y siendo aún niños, se hacía un compromiso. A esto se le denominaba desposorio. Vamos a decirlo, en un sentido legal, la mujer ya era esposa del hombre. No en la práctica aún, porque todavía no se celebraba la boda, pero ya había un compromiso en el que debía existir fidelidad, permanencia, hasta que finalmente llegaba el momento de vivir juntos, de unirse en matrimonio, ¿verdad? A esta celebración es comparable con lo que hoy se conoce como el compromiso. Ahora, obviamente nosotros hoy día se dan símbolos, por ejemplo, un anillo, ¿verdad? Se le da un anillo a la novia. ¿Sabes qué? Este anillo es el anillo ¿de qué? De compromiso, ¿verdad? Cualquiera que vea a esa muchacha sabe que está comprometida y que está próxima a casarse. En el caso de los judíos, hermanos, por ejemplo, también se entregaban dotes, ¿sí? El hombre entregaba una dote, ¿verdad? Para tener ese compromiso. Mire, hay algo interesante que quiero mencionarles. Dentro de la cultura romana, la cultura griega, la cultura judía, el tema del matrimonio no era visto como lo vemos hoy. Le voy a preguntar algo y quien guste responder, adelante. ¿Por qué se casó, hermano, con su esposa? ¿Por qué? ¿Cuál es lo que le movió a casarse, hermano? El amor. Fíjese, principalmente es el amor. Obviamente algo encontramos en nuestra esposa, ¿verdad? Su atractivo físico, su atractivo de su forma de ser, de hablar, de actuar, etcétera. Pero obviamente nos casamos por amor. Los romanos, los griegos y los judíos no hacían eso, hermanos. No se casaban por amor. De hecho, cuando un hombre buscaba casarse, compraba una mujer. Por eso daban una dote, ¿verdad? Es decir, hacía un pago. ¿Para qué? Para comprar una mujer. La mujer era vista como un objeto. De hecho, por ejemplo, la palabra familia es un término que significa sirvientes. Su raíz etimológica significa sirvientes. Para nosotros la familia no son nuestros sirvientes, son personas a quienes amamos, forman parte de nuestro hogar, las personas que apreciamos en gran manera.
Pero en la cultura romana, griega y judía, que es el tiempo que estaba en desarrollo en aquellas fechas, hermanos, era así. Por eso cuando Pablo habla acerca de Cristo, ahí en Efesios, y dice, maridos, amen a su esposa. ¿Por qué da el mandamiento de amarla? Porque no la amaban, hermanos. No había un afecto especial por la esposa. Era vista como una sirvienta, como una persona, una mujer para tener hijos, nada más. Y con esto, hermanos, había una depreciación acerca de la mujer. Por eso cuando Cristo viene y establece su iglesia, cambia todas las cosas, ¿verdad? Por eso se da el mandamiento, marido ame a su esposa, y da el ejemplo así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, cuando nosotros hablamos de casarnos, hermanos, hablamos también de ese anhelo, no solamente de expresar nuestro amor, sino de vivir juntos. Esto responde a nuestra naturaleza, hermanos. Dios, cuando nos creó, Dios mismo dijo, después de haber hecho todo bueno, después, hermanos, vio algo no bueno. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Dios nos creó con esa necesidad de compañía, de tener una compañera con la cual unir nuestras vidas y desarrollarnos plenamente. Dios, hermanos, creó el matrimonio. Y Dios nos da el ejemplo del matrimonio para mostrar la relación que existe entre Él y su pueblo. Y a lo largo de la historia, hermanos, bíblica, encontramos ejemplos acerca de esto. Usted puede recordar, por ejemplo, acerca de en la dispensación mosaica, cómo Dios habló acerca del pueblo de Israel como su esposa. Aunque por lo general lo hacía de forma negativa, porque él hablaba de una esposa ¿qué? Infiel, ¿verdad? Infiel. Y hermanos, sin embargo, en el Nuevo Testamento se expresa de manera positiva cuando habla acerca de Cristo. Pero si ustedes recuerdan, ¿verdad? Se nos habla, el apóstol Pablo específicamente nos dice que nos ha desposado con un solo esposo, a la iglesia. Y este es Cristo, ¿verdad? En este momento, la iglesia, nosotros, nos encontramos en el tiempo del desposorio, hermanos. ¿Sí? Estamos desposados como iglesia con Cristo. Llegará el final momento, hermanos, cuando ¿qué? Nos unamos con Cristo en su segunda venida, ¿verdad? En este momento nos encontramos en ese desposorio. Ahora, la ilustración que encontramos acerca del desposorio, la más conocida, muy seguramente es la de José y la de María. María, la madre de Jesús. Recordamos las palabras ahí en Mateo. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos a recordar estas palabras de cuando José y María, hermanos, antes de que se juntasen, dice la Escritura. ¿Quién lo puede leer? Mateo 1, 18. Muy bien, fíjese bien, antes que se juntasen, porque ellos estaban desposados, lo que se conoce como hoy día el compromiso, todavía no se juntaban, pero resulta que María estaba embarazada. Luego la lectura nos dice que José quiso dejarla secretamente, pero le fue anunciado que lo que había en María era obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que no debía rechazarla, que debía tomarla. Y hermanos, dice la Escritura, ¿verdad? Ahí en el versículo 20, que le dijo el ángel, José, hijo de David, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, ¿qué hizo José? El verso 24 nos dice que José, ¿verdad? Hizo caso. José hizo como el ángel del Señor le mandó y la recibió como su mujer. Lo que literalmente se dijo a José en el versículo 20 fue, recibe a María tu mujer. Y el versículo 24 literalmente dice que él la recibió como su mujer. María llegó a ser esposa de José en el momento en que fueron desposados, aun cuando la boda no se había llevado a cabo, ya era su mujer, aunque llegó el momento de vivir juntos. Ahora, hablando del periodo del desposorio, podía ser prolongado o breve. Ustedes recuerdan la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, ¿por qué se durmieron las 10 vírgenes? ¿Cuál fue la razón? Aparte de que les dio sueño. ¿Pero por qué? Tardándose ¿qué? El esposo, ¿verdad?
tardándose el esposo. El periodo de tiempo, hermanos, entre el desposorio hasta finalmente unirse y vivir juntos, podía ser corto o podía ser prolongado, ¿verdad? En este caso, en la parábola se nos menciona que tardándose el esposo, ¿verdad?, las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron, ¿verdad? Ahora, se mencionan a estas 10 vírgenes. ¿Por qué 10 vírgenes? ¿Por qué vírgenes? Bueno, había la práctica, hermanos, que tanto la novia como el novio tenían acompañantes, los cuales, hermanos, adornaban la unión matrimonial. Esto era parte de la celebración, ¿verdad? Ahora, finalmente llegaba el momento de las bodas. La esposa se preparaba, se embellecía. El esposo engalanado de la mejor manera con sus ropajes de bodas, acompañado de sus amigos, con antorchas, alegres, regocijantes, cantaban y se dirigían a la casa de la novia. Entonces el novio llegaba a la casa de la novia y era entregada la novia. Él la tomaba y regresaba con ese regocijo y la llevaba a la casa de sus padres o a su casa para que ahora vivieran juntos. Pero aparte de los novios, también están los invitados. Los invitados se unían a la feliz pareja en un banquete de bodas que podía durar hasta 2 semanas. ¿Cuánto duró su boda? Cuando mi esposa y yo nos casamos, fueron 2 días, hermanos, ¿verdad? Los consejos bíblicos, la comida, y luego al día siguiente los invitados que nos acompañaron, tuvimos otra comida y ya finalmente cada quien se fue a su casa. Pero aquí, hermanos, duraba hasta 2 semanas y todos los días había gran banquete. Todos los días había regocijo, alegría, disfrute, todos los días. De tal manera que cuando alguien era invitado, era sinónimo, hermanos, de que le iban a pasar bien. Muchos días, varios días disfrutando, comiendo juntos, gozándose, ¿verdad? Definitivamente, hermanos, hoy día, dado los alcances que tiene una boda hoy día, hay tantas cosas, tantos detalles, hermanos, que hacen inolvidable este tipo de celebraciones. Se hacen semblanzas, ponen en las pantallas desde que eran niños y van pasando, ¿verdad? Las imágenes de cuando fueron creciendo, de cuando se hicieron novios, de que cuando se pidió el matrimonio, ¿verdad? Y la sesión de fotos y todo, hermanos, y se vuelve un ambiente romántico, hermanos, se vuelve un ambiente muy hermoso, muy cálido en el corazón, los cuales hace que la persona se sienta feliz, no solamente los novios, sino también los invitados. Las imágenes que tenemos en el Nuevo Testamento acerca de una boda, ¿verdad?, hacen hincapié en la relación que hay entre Jesús y sus seguidores. Nosotros, hermanos, como iglesia, somos la novia de Cristo. Cristo es el novio, ¿sí? Y así como en aquellos tiempos se pagaba una dote para tener una esposa, Cristo también pagó, hermanos, para tener una esposa. Ahora, ¿cuál fue el precio que Jesús pagó? ¿Cuál fue el precio? El apóstol Pablo dice que nos compró con su propia sangre, ¿verdad? Nos compró con su propia sangre. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Quién lo puede leer, por favor? ...28... Una hermosa imagen, hermanos, que tenemos en nuestra mente cuando escuchamos este pasaje, es a Jesús muriendo en la cruz. ¿Por qué digo hermoso? Porque, hermanos, es el precio que el Señor pagó para que nosotros fuésemos rescatados. Él vino del cielo, hermanos, y se despojó, dice el apóstol Pablo a los Filipenses, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿verdad? Y murió, hermanos, murió en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros ahora le pertenezcamos
a Él. Cuando usted y yo nos bautizamos, llegamos a ser parte de la iglesia, Hechos 2:47, ¿verdad? Y de esta manera venimos a ser parte de la esposa de Cristo. Actualmente estamos en el periodo del desposorio, esperando que el esposo nos lleve ¿a dónde? A su casa, hermanos. No, cuando casó finalmente con su esposa, y ahora ya cuando éramos novios nos veíamos, ¿verdad? Tal vez en casa, salían a comer juntos, a pasear, y después cada quien se iba a su casa. Pero cuando finalmente nos casamos, hermanos, ¿qué pasó? Ella ya no se regresó a casa de sus papás, ya no se regresó a su casa. ¿Ahora qué pasó? Ahora se fue contigo, te acompañó. A partir de ese momento, estando unidos, ¿verdad? Se fueron a casa juntos. Y empezaron a vivir juntos, a dormir juntos, a comer juntos, a andar juntos, hasta el día de hoy. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, ¿verdad? Y eso es algo tan especial, que es lo que el Señor Jesús quiere con nosotros. La iglesia que está en la tierra vive a la espera que su esposo venga por ella. Que finalmente venga y la lleve ¿a dónde? A la casa de su Padre. Finalmente, hermanos, cuando esto suceda, cuando cumpla la promesa de que Él vendría por nosotros, y eso, hermanos, es algo que nosotros estamos esperando. Cuando finalmente, hermanos, estemos cara a cara, nuestro tiempo de espera, sin embargo, se caracteriza por nuestra fidelidad, por nuestra permanencia y nuestra preparación. Hermana, ¿se acuerda después de que se comprometió con su esposo? Ya había fecha para la boda. Algunos hermanos tuvieron un periodo largo, me refiero a que a veces son años, algunos fueron meses. Cuando mi esposa y yo nos casamos, yo le propuse matrimonio en el mes de septiembre, y en noviembre nos casamos. 2 meses, hermanos, y días tuvimos nada más de compromiso y nos casamos, ¿verdad? Pero, hermanos, ese tiempo de espera se me hizo eterno, hermanos. Se me hacía muy largo. Mi esposa vivía en Monterrey y yo vivía en un ejido en la sierra de Tula, Tamaulipas. Y la veía una vez al mes. Y yo decía, yo ya quiero casarme con ella para ya verla todos los días, ¿verdad? Y ella se preparó, ella empezó a ver el tema de las invitaciones, empezó a ver el tema de su vestido, empezó a ver el tema de la familia, los invitados y todos esos detalles, hermanos, que se vuelven una espera larga. Pero cuando finalmente, hermanos, llega el momento, cuando finalmente, hermanos, llega el punto de encuentro, hermanos, nos casamos. Así nosotros como iglesia estamos esperando que venga nuestro esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Tarde o temprano Jesús volverá por aquellos que se han mantenido fieles a sus votos, aquellos que han cumplido la promesa de esperar al Señor Jesús. Jesús dijo, allá en Juan 14:3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así como en el tiempo de los judíos, el novio iba acompañado de sus amigos con antorchas a casa de la novia para tomarla y llevarla a su casa, Jesús también vendrá. ¿Y con quién vendrá? Con sus santos ángeles, dice la Escritura, escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en llama de fuego, ¿verdad? Ciertamente para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para nosotros, hermanos, es la muestra indudable de que ha llegado el momento en que nos reuniremos con nuestro Señor. Todos aquellos que estén preparados serán arrebatados, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 17. Y seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, el tiempo que durará la celebración, a diferencia de una boda que dura 1 día, 2 días, la celebración, hermanos, será
por toda la eternidad. El Señor morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo. Y dice Apocalipsis 21, 3 y 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, que ya no va a haber tristezas, no va a haber dolor, no va a haber ninguna preocupación. Todo será alegría, regocijo. Nosotros, hermanos, estamos acostumbrados que en esta vida la alegría es momentánea. Hay cosas que nos producen alegría, como comer juntos nos produce alegría, pero se terminó el convite, se terminó el banquete y cada quien volvemos a nuestra realidad, a nuestros trabajos, a nuestros quehaceres, al sufrimiento, al dolor, al cansancio. Pero hermanos, la Escritura nos dice que cuando nosotros entremos a la casa de nuestro Señor y Amo, no va a haber nada de estas cosas, sino que todo será alegría, regocijo. Ahora, este gozo del cual nos habla las Escrituras, porque dice, gocémonos y alegrémonos, hermanos, está condicionado precisamente, hermanos, por lo que significa ser parte de esta celebración. El libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro muy interesante. En él encontramos muchos detalles respecto al sufrimiento de la iglesia, la persecución de la cual era objeto. Encontramos a un gran dragón rojo, ¿verdad? Amenazante, intimidante. Luego tenemos una bestia que sale del mar, una bestia que sale de la tierra. Y a través de la intimidación, a través de la presión, Satanás trató de destruir a la iglesia. No pudo hacerlo a través de eso, bueno, lo hizo a través del engaño, a través del falso profeta. No pudo a través de la opresión, a través del engaño, lo hace a través de la seducción. Cuando habla acerca de aquella mujer, ¿verdad?, vestida de escarlata, montada sobre una bestia. La seducción. El asunto, hermanos, es que en este tiempo de espera que nosotros tenemos, estamos aguantando, estamos soportando, ¿verdad? Para que nosotros, y estamos buscando nosotros mantenernos fieles en el camino del Señor. Lamentablemente hay quienes han roto su promesa de fidelidad cuando se bautizaron y se han alejado del Señor Jesús, ¿verdad? Se han alejado de su prometido, han decidido romper su compromiso con Él. Sin embargo, hermanos, quienes perseveren y sean fieles hasta el final, disfrutarán de este gozo, ¿sí? Un gozo, hermanos, que está caracterizado por el triunfo, que está caracterizado porque hemos alcanzado la meta final. Cuando dice el pasaje, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. No solamente se nos ha hablado de una boda, sino también se nos ha hablado de una celebración. Una celebración a los que quienes estén invitados van a disfrutar en gran manera. Hay otro versículo en el Nuevo Testamento en el que se encuentran estas mismas palabras. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 12. Mateo capítulo 5, versículo 12. Quien lo tenga, por favor, de la lectura. Mateo 5, 12. Fíjese bien, en Mateo Jesús nos habla, gozaos y alegraos, ¿verdad? Porque son perseguidos. Y en Apocalipsis nos dice, gozaos y alegraos, porque las bodas del Cordero han llegado. Estamos en el periodo, hermanos, de padecer. Estamos en el tiempo, hermanos, el de la persecución. Si bien, gracias a Dios, hermanos, no somos perseguidos como lo fueron nuestros hermanos del primer siglo, primero por parte de los judíos, luego por parte de los romanos en los siguientes 3 siglos, hermanos. Hoy día nosotros, si bien tenemos libertad de reunirnos, tenemos libertad de fe, tenemos libertad de reunirnos a adorar, a cantar, a alabar a nuestro Dios, sin embargo, aún seguimos sufriendo persecución emocional, incluso algunos de manera física, hermanos, por ser cristianos. Son menospreciados por su familia, por sus amigos, compañeros de trabajo, porque no participamos en las mismas prácticas, en el desenfreno de su conducta, en el libertinaje de las cuales ellos es su vida de todos los días. Nosotros nos abstenemos de todas estas cosas, ¿y saben por qué? Porque no queremos ser excluidos de esa gran celebración
de esa gran celebración, hermanos. Porque ¿sabe qué? Para poder entrar a las bodas del Cordero, tenemos que estar, ¿qué? Vestidos adecuadamente. Yo les decía en la introducción, hermanos, que las bodas tienen detalles en las invitaciones. Cuando es una celebración en un salón muy formal, pues debemos ir de traje, de corbata, las damas de vestidos de noche, se les denomina, ¿verdad? Pero si la boda es al aire libre, en una playa, en un campo, pues va uno de acuerdo a ese, incluso dan códigos de colores, ¿sabes qué? Todos tienen que ir vestidos de blanco, o tienen que ir vestidos con ropa adecuada, ¿verdad? Una ocasión fue invitado a una boda en la playa, hermanos, en Puerto Vallarta. Y el código de vestimenta era así. No era traje, era pantalón beige y guayabera o camisa beige, ¿verdad? Igualmente las damas, las mujeres tenían que ir con ese vestimenta para que al momento de la fotografía todo esté de acuerdo. Para poder entrar a las bodas del Cordero, hermanos, tenemos que ir vestidos adecuadamente. Miren, por lo general, y esto sobre todo aquellos quienes eran ricos, proveían a sus invitados de vestiduras para estar en la boda. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo de aquel que estaba dentro de una boda, pero no estaba vestido de bodas? Vino el amo y le dijo, oye, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás vestido de bodas? ¿Quién te dejó entrar? Pero él, ¿qué? Enmudeció. La Escritura nos dice que a la novia se le dio que se vistiese de lino fino resplandeciente. En la Biblia encontramos el uso del lino, hermanos, por ejemplo, en la construcción del tabernáculo. Las cortinas que rodeaban todo el tabernáculo, hermanos, eran de lino. El lino se obtenía o se obtiene, y hoy día, hermanos, todavía ya es algo ya industrializado, pero antiguamente, hermanos, era un trabajo manual, eran unas cañas, eran unas plantas, las cuales se machacaban, se secaban y se machacaban, y esas fibras, hermanos, eran peinadas, eran procesadas, limpiadas, y era un proceso largo y costoso. Cuando el proceso del lino no era mucho, el lino era opaco, grisiento, amarillento. Pero cuando al lino se le daba el proceso adecuado y el tiempo adecuado, era blanco, hermanos. Era blanco brillante. Por eso las cortinas de alrededor del tabernáculo, hermanos, eran blancas de lino. Y era notorio porque la blancura era especial. A la iglesia se le ha dado que se vista de lino limpio, blanco y resplandeciente. Y luego dice, el lino, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. Lo que vimos en el sermón de hoy es precisamente eso, hermanos. Cuando nosotros nos ajustamos al patrón que Dios ha establecido para su iglesia, nosotros estamos actuando justamente como el Señor quiere y nos estamos vistiendo de ese lino limpio y resplandeciente. De tal manera, hermanos, ¿cómo debe relucir una novia en su boda? Debe ser reluciente. Es una ley no escrita, ¿verdad? Pero si vas a una boda, no vas a ir vestida, de tal manera que opaques ¿a quién? Pues a la novia, ¿verdad? La novia tiene que ser, ¿qué? El centro de atención. Nosotros los hombres, hermanos, somos muy, muy prácticos, ¿verdad? El traje y si acaso aquí el adorno, aquí es todo, ¿verdad? Y el pañuelo. Pero la novia, ¿cuánto tiempo se prepara antes de la hora de la celebración? Desde el día anterior y desde muy temprano, que el maquillaje, que el tocado y que los zapatos y uno dice, ¿qué tanto? Yo me acuerdo cuando la hermana Fina y yo nos casamos, ellas se encerraron con mi mamá, mis hermanas y la familia, y ¿qué tanto hacen? Usted no pregunte, ¿verdad? Usted prepárese para estar preparado para ese momento. Yo una media hora antes, hermanos, me puse mi traje, mis zapatos y ya, y ellas desde muy temprano, hermanos, preparándose para que el momento cuando ella entró por aquella puerta, hermanos. ¿Sí? Cuando vi a mi esposa bajando de las escaleras donde ella estaba, con su vestido blanco, con su ramo, fue algo que llenó mi mente, mi corazón, ¿verdad? Ese momento especial. Cristo quiere encontrarse con una iglesia así, hermanos. Cuando leemos al apóstol Pablo, los Efesios, y habla de que Cristo compró a su iglesia con su sangre,
Y dice que Él ha purificado con el lavamiento de la palabra para presentársela a sí mismo una iglesia ¿qué? Gloriosa, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Sino que fuese limpia y sin mancha. Así también el momento en que venga el Señor a llevarse a su esposa, será el gozo, ¿verdad? Para aquellos que se han preparado para su venida. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya? Ok. Concluyo. Hermanos, esto es algo práctico y sencillo, algo que se nos ha enseñado mucho y nos queda claro. El asunto es que no debemos descuidar, hermanos. No debemos descuidar nuestra preparación. De entrada, nosotros estamos comprometidos con Cristo desde el momento en que obedecimos el Evangelio. Habrá otros que nos quieran llamar la atención, doctrinas humanas, los placeres del mundo, ¿verdad? Pero seamos fieles a Cristo y preparémonos vistiéndonos de ese lino limpio y resplandeciente que son las acciones justas de los santos. Seamos obedientes a nuestro Dios. Llegará el momento, hermanos, en que se oirá la voz. Ahí viene el esposo. Salid a recibirle. Como las 5 vírgenes prudentes, preparadas, hermanos, se levantaron a recibir al esposo. Pero aquellas 5 que no se prepararon, hermanos, quedaron fuera. Cuando nosotros, hermanos, nos mantenemos fieles al Señor y mantenemos nuestra fidelidad todos los días, a pesar de la presión, a pesar del engaño, a pesar de la seducción del mundo, hermanos, estamos preparándonos para recibir finalmente a Jesús. Cuando Cristo venga en las nubes con sus santos ángeles, hermanos, para nosotros será gozo y alegría, porque entraremos a la casa de nuestro Señor y estaremos allí con Él por toda la eternidad. Una invitación para aquellos que aún no son cristianos. Tú estás escuchando acerca de una boda, una celebración y una invitación. ¿Quieres ser tu parte también de estos invitados? Lo que tienes que hacer es prepararte, entregar tu vida a Cristo para que tú también seas de aquellos que se preparan para recibir a nuestro esposo. Dios les bendiga, hermanos.